Hola a todos, siguiendo con las clases de coronavirus, vamos a hablar ahora de COVID, la parte clínica, ¿sí? Lo que un internista, lo que un médico clínico o un especialista en medicina interna tiene que saber sobre el coronavirus. Los videos anteriores fueron más de fisiopatología, así que yo no me voy a detener mucho en hablar de la parte molecular y fisiopatológica. Fíjense, hay 3 videos que hablan en detalle sobre esto. ¿Estamos? Bien. Vamos a recordar entonces aquí, como conceptos generales, que una persona que está infectada, ¿sí? Está con viremia en el organismo, no siempre presenta síntomas, hay veces que es totalmente asintomático, pero para que una persona infecte tiene que tener generalmente viremia. Al hablar, al toser, al estornudar, el paciente transmite hacia otra persona, o cuando una persona toca una superficie infectada y se lleva a los ojos, la nariz, a la boca. Esa es la forma más típica de entrar el virus al organismo. También lo puede hacer a través de los receptores de ECA2 en el intestino y presentarse inicialmente como una gastroenteritis. Pero la manifestación clínica más frecuente comienza con una neumonía, ¿sí? El periodo de infectividad es variable, ¿sí? ¿Qué quiere decir periodo de infectividad? Quiere decir cuánto tiempo el paciente puede contagiar a otra persona. Para eso tiene que tener viremia, ¿sí? Tiene que estar infectado. Depende, es variable. Puede ser de 7 o 10 días, si le pongo acá 7, 10 días, hasta 6 semanas. No se guarden tanto los números que les estoy diciendo. Es aproximado, y como ustedes saben, la avalancha de información que nosotros estamos teniendo cambia día a día. Pero hay casos que el paciente se curó, ¿sí? En 7 días, eliminó el virus en 7 días, y otros pacientes mucho más graves que permanecieron en terapia intensiva, tuvieron síndrome de disfunción multiorgánica, una viremia persistente, hasta 6 semanas es lo reportado. ¿Estamos? Otro concepto que tenemos que tener en cuenta es el periodo de incubación. El periodo de incubación, o sea, el periodo en el cual el paciente está teniendo una viremia, está infectado, pero todavía no está afectado, o sea, todavía no manifiesta signos y síntomas clínicos, ¿estamos? Dura más o menos 14 días, ¿sí? Entre 7 y 14 días. La Organización Mundial de la Salud considera 14 días. Por eso se le pide a una persona que si tuvo contacto con alguien con una posible infección por coronavirus, se quede en casa por 14 días. ¿Sí? Se lo aísla 14 días. Eso es lo que están haciendo en la mayoría de los países. ¿Vamos? Es importante entender que durante el periodo de incubación, el paciente puede contagiar, como dije anteriormente. ¿Estamos? Ahora, cuando el paciente se infecta, el virus entra por el pulmón, ¿sí? Más específicamente por el epitelio alveolar, y en los neumonocitos o neumocitos o neumocitos, como sea que le digan en el país en donde me estás mirando, la proteína S, como ustedes ya están cansados de saber, la proteína S, las espinas que le dan el nombre de coronavirus, interactúa con la proteína ECA, que está presente en los neumocitos. La célula pulmonar se infecta, internaliza junto con el receptor ECA, infecta a las células, genera una respuesta inflamatoria y se disemina por la sangre, se produce viremia. También infecta a la célula endotelial, que también hay receptores de ECA. Desde acá se dirige hacia el riñón, el sistema nervioso central, otros vasos sanguíneos, suprarrenal, intestino, y les pongo acá etcétera porque le voy a detallar más adelante, ¿sí? Pero de esta manera en algunos pacientes genera disfunción multiorgánica. Ahora, ¿de qué depende que el paciente sea asintomático o tenga síntomas leves o tenga síntomas más graves? Lo explico mejor en la fisiopatología. ¿Estamos? Lo que les voy a resumir acá de la parte clínica, que los pacientes que evolucionan de manera, les pongo acá así, asintomáticos, o sea, los pacientes que se infectan pero no desarrollan síntomas porque tienen una respuesta inmunológica, se los pongo acá, ¿sí? Una respuesta inmune controlada, autolimitada,
la respuesta inmune logra controlar al virus. Estas personas desarrollan anticuerpos, ¿sí? IgM e IgG. La IgM más o menos se la puede detectar con diferentes métodos, ¿sí? Con ELISA, por ejemplo, se las puede detectar en los primeros 5 días, y van aumentando hasta llegar más o menos al 14 días, que hace su pico más o menos. Y la IgG se la detecta generalmente después de la primera semana, 7 días, y va aumentando hasta más o menos 21 días. Se creen que estos anticuerpos son anticuerpos protectores. O sea, tal vez si nosotros nos infectamos con coronavirus y nos curamos, si después nos exponemos a al mismo virus, no nos vamos a infectar. No está todavía muy claro, hay modelos experimentales en animales, en monos por ejemplo, los cuales se curaron y se los expuso de nuevo al virus y no se infectaron más. Por otro lado, hay algunos estudios que proponen, por ejemplo, la utilización de plasma de pacientes que tuvieron la infección, pacientes que están en la convalecencia, digamos, utilizar el plasma o el suero de esos pacientes como tratamiento hacia otros pacientes infectados. En modelos experimentales, el plasma de estos pacientes logró neutralizar al virus, ¿sí? Otra cosa que yo les quería hablar acá es sobre si el virus puede transmitirse por aerosoles, ¿sí? Porque este mecanismo acá habla del mecanismo de gotículas, ¿sí? De pequeñas gotas de secreciones respiratorias, que sería el mecanismo más aceptado. Ahora, en modelos experimentales, y esto que está acá, experimentales, quizás el virus pueda permanecer en el aire por algunas horas, 2, 3 horas más o menos, ¿sí? Pero solamente en modelos experimentales. Como todavía no se tiene certeza, como todavía los expertos no están 100% seguros, digamos, en ambientes donde podrían generarse aerosoles, como por ejemplo cuando se intuba un paciente, cuando se aspira secreciones, en fin, o cuando se nebuliza, por ejemplo, por eso no está recomendado nebulizar a estos pacientes. En ambientes cerrados en terapia intensiva se recomienda usar protección de aerosol, ¿sí? No solamente precaución de gotas, precaución también de aerosol. ¿Estamos? Eso les hablo un poco mejor en la parte de prevención y tratamiento. Esas son algunas generalidades antes de hablar propiamente dicho de la clínica del paciente. Ahora, sin más preámbulos, vamos a la parte clínica. Los coronavirus humanos, en general, ¿sí? En general, provocan fiebre, tos, rinitis, síndromes gripales, diarreas, los coronavirus en general. Ahora, en las últimas 2 décadas, nos encontramos con estos virus. En 2002, por ejemplo, el SARS coronavirus. En 2012, el MERS coronavirus. Y ahora en 2019, en diciembre de 2019, el SARS coronavirus 2, que sería el causador de la enfermedad COVID-19. Estos virus son capaces de provocar cuadros mucho más graves, principalmente en pacientes más viejos, en pacientes que tienen enfermedades crónicas, pero que también a cualquier edad puede ocurrir. Es raro en los niños, ¿sí? Estos virus causan SARS, síndrome respiratorio agudo severo, y muchas veces disfunción multiorgánicas, ¿tá? En esta clase nosotros vamos a ver las manifestaciones clínicas, laboratoriales y las manifestaciones imagenológicas. En la clínica nosotros vamos a ver también que vamos a clasificar según el órgano afectado, ¿tá? Para entender los signos y síntomas, digamos. Y también vamos a clasificarlo según la severidad. Si es asintomático, leve, moderado, severo, crítico, en fin.
Las manifestaciones laboratoriales, vamos a ver que no hay nada específico del coronavirus. Yo quiero que ustedes presten atención a los marcadores de mal pronóstico en el laboratorio. Y las manifestaciones imagenológicas, vamos a ver en la radiografía de tórax, en la tomografía de tórax. Y una cosa que yo creo que es muy importante que todos sepan, estudiantes de medicina desde la época de fisiología y semiología, ya tienen que empezar a practicar, los internistas, los cirujanos, los terapistas, la gente de terapia intensiva son unos capos, como decimos en Argentina. Capo quiere decir que son muy buenos, ¿sí? En la ultrasonografía point of care. Yo aprendí mucho de mis colegas de terapia intensiva sobre esto. Vamos a comenzar con la parte clínica propiamente dicha. Una cosa importante acá es que los síntomas más frecuentes son tos seca, ¿sí? Tos seca sin expectoración es lo más frecuente, pero puede haber expectoración, fiebre. No necesariamente en este orden, hay gente que cree que la fiebre es más frecuente que la tos seca, ¿tá? Y se los separo acá, les pongo acá disnea. Esta es la forma más frecuente de presentación. Tos seca, fiebre y síntomas generales, ¿sí? Dolores musculares, dolores articulares, malestar general, pero generalmente tos seca y fiebre. Disnea es una manifestación frecuente en los pacientes más graves, ¿sí? La disnea es un marcador de severidad en la clínica. Si estás haciendo atención por teléfono, si tienes telemedicina, por ejemplo, si el paciente tiene disnea, terminó ahí la conversación. Se tiene que ir a un lugar, a una emergencia preparada para atender pacientes con COVID. ¿Estamos? Y como síntomas menos frecuentes en general, pueden causar también clínica de resfriado, rinitis, dolor de garganta, pero esto es mucho menos frecuente. La manifestación más frecuente es directamente pulmonar, una neumonía que puede ser leve, severa o crítica. El pulmón, como es el órgano más frecuentemente afectado, porque es donde más tenemos receptores de ECA2, ¿sí? Se presenta generalmente con una neumonía. La neumonía tiene diferentes grados de severidad. Incluso los pacientes que están asintomáticos, muchas veces, algunos estudios dicen 50-60% de los casos, si le hacemos una tomografía, tienen neumonía, ¿sí? La tomografía computadorizada de tórax, pero el paciente puede estar asintomático, solamente una tos y fiebre, sin disnea, sin signos de gravedad. El paciente también puede tener dolor pleurítico, debido a una pleuritis. En algunos casos puede evolucionar a un derrame pleural. El derrame pleural de tipo exudado, inflamatorio. ¿Estamos? Nada específico. Hace parte del cuadro una infección viral, ¿sí? Puede tener dolor torácico. ¿Tá? Pero lo más frecuente es neumonía, ¿sí? Tos seca y fiebre. En algunos casos puede tener tos con expectoración, pero la afectación más frecuente es de los alvéolos, no de los bronquios. Por eso no se generan secreciones. Ahora, en más o menos 20% de los casos puede haber secreción bronquial. No se sabe si es porque el paciente ya tenía previamente una enfermedad bronquial o porque el virus también afecta a los bronquios. ¿Estamos? En el caso del sistema nervioso central, es un órgano también que se afecta frecuentemente, solo que es subdiagnosticado. Se cree que el virus llega o por el neurotropismo, ¿sí? En el sistema nervioso central también hay receptores de ECA2 en las neuronas, ¿sí? Entonces el virus puede entrar, como les explico en los videos de fisiopatología, a través de la placa cribiforme, las terminaciones nerviosas del bulbo olfatorio, y de esa manera infecta y contamina a las células del bulbo olfatorio, ya sea por un daño viral directo o por la respuesta inflamatoria generada, no está muy claro, pero puede generar cefalea, cuadros de encefalitis. La encefalitis se manifiesta como confusión mental y
fiebre o fiebre y confusión mental. Cuidado con los pacientes que tienen fiebre y cefalea en el contexto de la pandemia y que evolucionan con confusión mental, ¿sí? Encefalitis, anosmia, por compromiso de las neuronas del bulbo olfatorio. El paciente está cortando el pasto y para de sentir el olor del pasto, o pasto, césped, no sé cómo le dicen en su región. Por favor, poneme en los comentarios cómo le dicen al césped o al pasto en el país donde vos estás, ¿sí? O el paciente está cocinando y para de sentir el olor o siente menos olor. En estos pacientes, cuidado con los corticoides, no usar corticoides tópicos, ¿sí? Generalmente cuando un paciente tiene anosmia, olvidándonos del coronavirus, si un paciente con anosmia puede tener pólipos nasales, rinitis alérgica, trauma nasal, en fin, generalmente se usan corticoides para mejora de la anosmia. Ahora, cuidado en el contexto de la pandemia, no utilicen corticoides tópicos, ¿sí? Se puede manifestar también como disgeusia, o sea, alteración de la sensación de los gustos. El paciente siente menos o no siente los gustos, ¿tá? Por mecanismos similares de los nervios de los pares craneales involucrados. Se puede manifestar también como convulsiones, innumerables manifestaciones clínicas que yo quiero que se acuerden acá. Cuidado con el paciente con fiebre, cefalea y confusión mental. En el corazón, y les quiero aclarar acá que hay una clase específica de COVID y enfermedad cardiovascular donde un cardiólogo, ¿sí?, les habla de cómo interpretar la troponina en el paciente con enfermedad con COVID, ¿sí?, cómo manejar el paciente con infarto, con injuria miocárdica, en fin, fíjense ese video específico. Yo les voy a adelantar acá. En el corazón también hay receptores de ECA2, ¿sí?, en los miocitos y en los vasos sanguíneos del corazón. Entonces el paciente puede presentarse con injuria miocárdica. ¿Qué quiere decir injuria miocárdica? Un aumento de la troponina sin curva. O sea, medimos la troponina ahora y da un valor, medimos de acá a 4 horas, da el mismo valor o no nos altera mucho, medimos mañana y continúa dando el mismo valor, ¿sí? Tenemos una injuria miocárdica. Esto acá no es un infarto. Desde que el paciente no tenga, por ejemplo, dolor torácico, alteraciones en el electro, en el ecocardiograma, en fin, si solamente tiene un aumento de la troponina un paciente con sepsis por COVID, es una injuria miocárdica, ¿tá? Fíjense el video específico para más información. Ahora, el paciente también puede tener se puede presentar como un infarto IAM de tipo 1, ¿sí? Infarto de tipo 1, ¿tá? Que sería ruptura de la placa de ateroma. Se lo asocia ya hace mucho tiempo con cuadros de neumonía. El COVID no escapa de esto. En este caso, el aumento de la troponina es con curva, ¿sí? Dosamos ahora, da un valor, dosamos de acá a 6-8 horas, aumenta mucho, ¿tá? Con curva, y además tiene alteraciones en el electro, alteraciones en el ecocardio, dolor torácico o no, en fin, ¿tá? Se puede presentar también como descompensación de una insuficiencia cardíaca previa o de una cardiopatía isquémica previa. Se puede presentar también en algunos casos, ¿sí?, en algunos casos como una miocarditis. No se sabe si es por la respuesta inflamatoria sistémica o por daño directo del virus en el corazón, porque tiene receptores de ECA2. ¿Estamos? La clínica va a ser dolor torácico, edemas, disnea, ¿tá? Y acá les quiero remarcar una cosa cuando veamos en el laboratorio. La troponina es un marcador de mortalidad en el paciente con COVID. Si aumenta la troponina, si hay injuria miocárdica, esos pacientes se mueren más, son más graves, ¿sí? Bien. En el riñón, para los que no estaban entendiendo, esto es un riñón, ¿sí? En el riñón también se cree que hay ECA2, principalmente en los túbulos renales. El paciente se puede manifestar como hematuria, también puede manifestarse como proteinuria. Obviamente, en el laboratorio vamos a ver un aumento de la creatinina, ¿sí? Clínicamente el paciente va a tener también oliguria, ¿tá?, o anuria, ¿sí? Síntomas urémicos, con el capítulo inmenso del libro que es nefrología de los síntomas urémicos, ¿sí? Confusión mental, náuseas, vómitos, rebajamiento del sensorio,
síntomas relacionados a los electrolitos, hipercalemia, acidosis metabólica, en fin. Los pacientes que tienen disfunción renal, la mortalidad es muy alta. Los pacientes que tienen COVID y oliguria o anuria y necesitan de diálisis, generalmente diálisis continua, ¿sí? Terapia renal sustitutiva continua, diálisis continua, que sería la mejor opción para estos pacientes, la mortalidad es muy alta. ¿Tá? En el intestino también hay receptores para ECA2. ¿Sí? El intestino puede ser dañado secundariamente por una viremia cuando entra por el pulmón, o también puede ser la puerta de entrada inicial. Recuerden que tanto el pulmón como el intestino son dos sistemas, digamos, en donde sus tejidos están expuestos hacia el medio exterior. Entonces, en algunos casos, la forma de presentación es con una gastroenteritis. Gastroenteritis de tipo viral. La afección es principalmente del intestino delgado. Entonces se va a manifestar como un dolor periumbilical, cólicos abdominales, náuseas, vómitos, diarrea acuosa. ¿Ah? Puede ser afectado de nuevo secundariamente después de una neumonía, o inicialmente y a partir de ahí afectar a todos los otros órganos. Esto también es una, anótenlo, ¿sí? Puerta de entrada. Puerta de entrada, pero es más raro que se presente como una gastroenteritis. ¿Sí? Les puse acá vasos sanguíneos porque en las células endoteliales también hay receptores de ECA2, y en los vasos sanguíneos genera un cuadro de vasculitis. Hay edema, edema e inflamación en la pared del vaso sanguíneo, generalmente arterias de mediano calibre. ¿Tá? La vasculitis va a generar síntomas de isquemia distal. Si tenemos un vaso sanguíneo acá y acá tenemos un órgano, por ejemplo, imagínense, qué sé yo, el riñón, ¿tá? Si tenemos inflamación del vaso sanguíneo, inflamación acá, la sangre que está viniendo por aquí, la sangre que está viniendo por acá va a encontrar una obstrucción por disminución del calibre de la luz y va a generar isquemia distal. Crónicamente generaría atrofia, pero en un contexto agudo genera necrosis. Entonces estos pacientes pueden tener necrosis de diferentes órganos y tejidos por una vasculitis inducida por el virus SARS-CoV-2. ¿Ah? En algunos casos genera, por ejemplo, daño suprarrenal, llevando a insuficiencia suprarrenal. Insuficiencia suprarrenal. ¿Tá? Con la clínica típica de la insuficiencia suprarrenal en el contexto de la sepsis. Un paciente estaba ya muy grave, utilizando noradrenalina, por ejemplo, para mantener una presión arterial adecuada, y de repente comienza a no responder a los vasopresores. Pensar en insuficiencia suprarrenal, también con hipoglucemia, comienza a presentar más necesidades de glucosa intravenosa. ¿Estamos? Pero principalmente una hipotensión refractaria. Los cuadros de vasculitis también pueden llevar a daño hepático, elevación de las enzimas hepáticas, pueden provocar infartos. Les pongo acá, ¿sí? El cuadro de vasculitis también puede provocar infartos en órganos linfoides, como por ejemplo el vaso. El paciente comienza a tener dolor en flanco hipocondrio izquierdo, o dolor abdominal sin localización, pero lo más frecuente que sea en la parte izquierda del abdomen. ¿Sí? Fíjense cómo el COVID, cuando se disemina, genera un daño multisistémico. Ahora, ¿de qué depende que el paciente sea asintomático, genere anticuerpos y se cure, o evolucione con un peor pronóstico y con daño y con disfunción multiorgánica? Depende de la respuesta inflamatoria que se genera. Fíjense los videos de fisiopatología que yo les hablé anteriormente. Daño de otros órganos, por ejemplo. Daño de otros órganos. ¿Sí? Daño, por ejemplo, en la piel se puede presentar como un rash o con fenómenos vasculíticos, un rash inespecífico. A veces pica, a veces no pica, o sea, pruriginoso o no. Eso es muy inespecífico y no hay muchos reportes todavía. ¿Tá? En el páncreas, un cuadro de pancreatitis viral inespecífico, o sea, no es nada patognomónico del COVID, no hay ningún signo o síntoma que sea patognomónico del COVID. ¿Tá? Lo que ustedes se tienen que acordar es
que causa neumonía, es la afección más frecuente, y que en estos órganos, sistema nervioso, corazón, riñón, intestino y vasos sanguíneos, es principalmente donde se encuentra la enzima ECA2. El daño a los otros órganos no se sabe muy bien si es por invasión viral directa o por fenómenos vasculíticos asociados, pero se asocia mucho la gran respuesta inflamatoria sistémica asociada. También acuérdense de toda la clínica de sepsis, o sea, disfunción orgánica secundaria a una respuesta inflamatoria exacerbada generada por una infección, ¿sí? La sepsis puede evolucionar a un shock séptico, o sea, un cuadro de shock en el cual el paciente está adecuadamente resucitado volémicamente con suero o con Ringer y necesita vasopresores para mantener una presión arterial media adecuada, arriba de 65 milímetros de mercurio, y cursa con lactato aumentado. Estos pacientes también pueden evolucionar a síndrome de disfunción multiorgánica, ¿tá? Y en algunos casos también se sabe que ocurre, ¿sí? Y que está muy subdiagnosticado y tenemos que saber reconocer la linfohistiocitosis hemofagocítica. Fíjense el tercer video de fisiopatología, donde yo le hablo con más detalles de esto y cómo reconocer, pero también les voy a reforzar un poco más adelante cuando hablemos de las manifestaciones en el laboratorio. Clínicamente, la linfohistiocitosis hemofagocítica se parece a una sepsis, es casi indistinguible de una sepsis, pero ya les adelanto que cursa con aumento de la ferritina, aumentos masivos, en algunos casos hasta 50.000 de ferritina, ¿sí? Aumento de la LDH, hepatosplenomegalia, linfopenias progresivas, anemia progresiva, ¿sí? Por eso la linfopenia, el aumento de la LDH, el aumento de la ferritina en el contexto del COVID-19 son marcadores de mal pronóstico, porque esto acá es gravísimo. El video de fisiopatología yo se los cuento, los macrófagos comienzan literalmente a comer células nucleadas como los linfocitos y también a los eritrocitos. Si hacemos una biopsia de médula ósea, biopsia de vaso, vamos a ver los macrófagos cargados de ferritina, los macrófagos cargados de células nucleadas, de resto de células nucleadas. Por eso la linfopenia progresiva, ¿sí? Esto es muy grave. Existe un score, yo les había dicho también en el video de fisiopatología, llamado de H-score, en donde nosotros podemos predecir el diagnóstico en el contexto de la sepsis, ¿sí? Si el paciente está evolucionando con esta patología. El H-score, cuando da arriba de 168, si mal no recuerdo, predice con más de 90% de especificidad el diagnóstico de esto. ¿Y cuál es la importancia? Generalmente no se le dan corticoides a los pacientes con sepsis por COVID, porque se cree que aumenta la mortalidad, puede empeorar la neumonía. Ahora, en los pacientes con linfohistiocitosis hemofagocítica, por extrapolación, o sea, por datos recogidos de otros casos no COVID, ¿tá? De otros casos virales, bacterianos, en fin, autoinmunes que cursan con esta patología, los corticoides pueden ser beneficiosos. Ahora, por favor, yo les estoy diciendo acá que los corticoides podrían ser benéficos en este contexto específico. Podrían, todavía no está probado. Fíjense el video de fisiopatología parte 3 para más informaciones, ¿sí? Busquen en Google, busquen en YouTube, COVID crítico o COVID grave, Dr. Beller, lo van a encontrar con más detalles, ¿sí? Antes de continuar, yo les quería hacer este paréntesis, ustedes pónganlo en un cuadrado colorido donde ustedes quieran, ¿sí? No les pude contar anteriormente porque quedaba un poco desorganizado, es tanta la información, ¿sí? Yo les quería comentar sobre dos formas de presentación muy graves del COVID-19 y a su vez muy curiosos y que nosotros tenemos que saber reconocer. Por un lado, en el sistema nervioso central, yo les había dicho que el virus podía ganar acceso a la circulación cerebral al sistema nervioso central de dos formas, o a través de el bulbo olfatorio, o a través de la circulación sistémica.
Recuerden la clase de fisiopatología, el virus ganaba acceso a través de las terminaciones nerviosas del bulbo, pasaba por la lámina cribiforme y se cree que hay receptores de ECA2 tanto en las células de la glía como en las neuronas, y a partir de ahí el virus avanzaba por vía transneuronal, por el neurotropismo del virus. El virus avanzaba por vía transneuronal por exocitosis, endocitosis, o tal vez la circulación, el virus gana acceso a la circulación sistémica por vía endotelial, ¿sí? De ahí llega a la circulación del sistema nervioso central y de esa manera el virus ingresa en las células endoteliales de la barrera hematoencefálica, destruye a estas células, destruye también a la membrana basal en la barrera hematoencefálica y de esa manera gana acceso a el sistema nervioso central, ¿tá? Por disrupción o por, digamos, ruptura de la barrera hematoencefálica. No se sabe, ¿sí? Les pongo acá con signos de pregunta porque no se sabe. Se sabe que el virus puede causar anosmia, como yo les había dicho anteriormente, anosmia, pero desde allí, desde el bulbo olfatorio, representado acá por la anosmia, el virus podría ganar acceso a otras partes del sistema nervioso central, como por ejemplo tálamo, tronco cerebral, bulbo, raquídeo. Si nosotros le hacemos una punción lumbar a los pacientes con COVID graves, podemos detectar el material genético del virus, ¿sí? Y en casos muy graves, les pongo acá, ¿sí? En casos muy graves, se ha descrito una alteración llamada encefalopatía necrotizante aguda hemorrágica, o solamente encefalopatía necrotizante aguda. Este es un cuadro dramático, se cree que ocurre debido a la tormenta de citoquinas, le pongo acá, ¿sí? Un macrófago generando la tormenta de citoquinas. ¿Tá? Una tormenta de citoquinas intracerebral. Se manifiesta como un cuadro de rebajamiento del sensorio, como si fuera un cuadro de hipertensión intracraniana importante. Y si nosotros le hacemos una tomografía a este paciente, vamos a ver lesiones multifocales. Les pongo acá, ¿sí? En la tomografía de cráneo, nosotros vamos a ver lesiones multifocales simétricas. Y esto es compatible con pequeños focos de hemorragia cerebral. El virus rompe la barrera hematoencefálica, puede provocar una disrupción de las células endoteliales generando sangrados en el sistema nervioso central. Esto es gravísimo y ya está descrito asociado al COVID. El compromiso del sistema nervioso central, principalmente del tronco cerebral, del bulbo, puede generar un cuadro de parada respiratoria o colapso cardiorrespiratorio, llevando a una insuficiencia respiratoria de tipo ventilatoria. El paciente puede no tener un compromiso pulmonar tan grave que justifique, digamos, una insuficiencia respiratoria. El paciente está hipoventilando y no tiene una neumonía tan grave o no llega a tener un síndrome de distrés respiratorio, pero aún así está con alteración de la ventilación. En ese caso, pensar en compromiso del bulbo, compromiso del sistema nervioso central por el virus, por el neurotropismo que este virus tiene. ¿Sí? Esto es importante. Y la otra manifestación muy importante que se está comenzando a hablar cada vez más son los pacientes con COVID que se presentan como muerte súbita. Se sabe que hay muchos pacientes cardiopatas afectados por el COVID-19 que ya tenían una enfermedad cardíaca previa, pero algunos autores están planteando la posibilidad, son solamente hipótesis, todavía no está nada comprobado, vamos a saber más adelante, ¿sí? En el corazón hay receptores de ECA2. Entonces el virus podría alcanzar el corazón en los miocitos, por ejemplo. En los miocitos tenemos este receptor. El virus podría dañar a los miocitos causando edema o daño endotelial en la microcirculación coronaria, causando cuadros de muerte súbita por una miocarditis viral gravísima.
Ahora, otros autores creen que la muerte súbita, en este caso acá sería, en este primer caso acá sería por compromiso viral directo. Compromiso viral directo. Ahora, otros autores creen que esta muerte súbita puede ser causada por la tormenta de citoquinas. Fíjense que cada vez más se está hablando de esto, tormenta de citoquinas aquí. ¿Estamos? Síndrome de estrés respiratorio provocado por una tormenta de citoquinas intrapulmonar. ¿Tá? Acuérdense de esa palabra porque se va a hablar mucho a partir de ahora. Recuerden que el paciente también puede presentarse por descompensación de la patología de base. Por ejemplo, el paciente evoluciona con peora de la insuficiencia cardíaca, empeoramiento de los edemas, de la disnea, necesidad de más diurético, ¿sí? Empeoramiento de una cardiopatía isquémica crónica, El paciente venía tolerando caminar 2 cuadras, ahora tolera caminar nada o poco, ¿sí? Dolor torácico. Una progresión de la enfermedad renal crónica, o el paciente no tenía síntomas urémicos y comienza a tener síntomas urémicos, ¿sí? No quiere alimentarse, tiene más falta de aire, le pica todo el cuerpo, tiene náuseas, vómitos, en fin, necesidad de diálisis de urgencia. ¿Estamos? El paciente puede tener también una descompensación del EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, un empeoramiento del asma o de la enfermedad falciforme, en fin, descompensación de la patología de base. De esto acá, ¿qué se tienen que acordar? Que la descompensación de la patología de base es un marcador de gravedad. COVID con patología descompensada es grave y hay que atender al paciente en un centro de referencia para manejos del COVID, ¿sí? Yo ya les hablé hasta ahora de dos formas de diagnosticar COVID grave, sin necesitar de ningún examen de laboratorio ni de ningún examen radiológico. Una, yo les dije que era la descompensación de la patología de base y el otro era la disnea. Si el paciente tiene disnea, posiblemente está teniendo un cuadro de SARS o síndrome respiratorio agudo severo. También es marcador de gravedad. Descompensación o disnea al hospital de referencia. Todo lo que yo le dije hasta ahora, no sé si le quedó muy ordenado, es una forma de tratar de entender al COVID según el órgano afectado, ¿tá? Para entender un poco la clínica. Ahora, la clasificación que más nosotros utilizamos en la práctica clínica es según la severidad, y es lo que ustedes se tienen que tratar de acordar más en la práctica, en la vida real. ¿Estamos? Según la severidad, el paciente se puede presentar de manera asintomática, leve a moderado, manifestaciones leves a moderados, grave y crítico. ¿Tá? Y vamos a separar acá, y ya les cuento por qué, una línea. La forma de presentación asintomática